Las intenciones de Radio Martí siempre han sido malas. La intención de Radio Martí es tratar de demostrar que esa emisora se oye aquí en Cuba, que tiene audiencia y que ellos están sacando reportes de la subvención aquí. Pero ya todo el mundo no lo llaman. Ellos tienen su gente aquí en Cuba para llamar. Ellos llaman a Antunes, llaman a Berta Soler, llaman a la mamá de Orlando Zapata Tamayo. Te estoy poniendo gente clave. El periodismo independiente en Cuba tiene tutores norteamericanos. Estos supuestos reporteros, formados en academias desconocidas, resultan al mismo tiempo integrantes de numerosas organizaciones y grupos contrarrevolucionarios. Con informaciones tergiversadas sobre la realidad cubana, tratan de mostrar sus dotes para un oficio muy bien pagado desde el exterior. Esto ellos lo manipulan mucho. Cuando hablamos foros y organizaciones internacionales, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights y todas estas organizaciones que están en abierta complicidad en todos estos actos, manipulan el drama como tal. Se manipulaba la información o ellos conformaban al final y decidían cómo podría esa información hacerle daño a la revolución cubana. Hay otra cosa, muchos de los abastecimientos, porque estamos hablando de pulobres, de pulsa, de propaganda subversiva, ellos abastecen aquí a la contrarrevolución con grabadoras digitales, cámaras fotográficas, memoria flash, para que a los periodistas independientes para que mejoren su trabajo, también con computadoras. Incluso ellos están organizando, siempre lo han organizado, estos cursos de periodismo para los llamados periodistas independientes, que es quien los realiza de Miami, es la Universidad de la Florida, el señor Dan Mau. Cuando terminan estos cursos en Séptimo y 24, que es la residencia de los jefes de la Oficina de Prensa y Cultura, de la Oficina de Intereses, ellos hacen una especie de homenaje y ha habido problemas porque ahí siempre le entregaban, por ejemplo, a los primeros lugares, computadora laptop, grabadora digital, cámara digital de fotografía, pero en los últimos cursos, los contrarrevolucionarios se han molestado porque no le han dado nada. Los títulos que están entregando lo están utilizando como aval político para presentarnos en la oficina de refugiados, para poder abandonar el país. El programa de refugiados políticos es un instrumento de estímulo y presión a la actividad de la contrarrevolución interna. ¿Estímulo por qué? Porque lleva a que individuos, fundamentalmente con motivaciones migratorias, deseen acceder a este tipo de programas, además por las prebendas que ofrece a estas personas cuando llegan a los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo es un elemento de presión, como ya decía, porque lleva a estos individuos a actuar de manera, contestataria, por decirlo de algún modo, de adoptar posiciones contra la revolución, básicamente, para poder obtener los avales a través de los cuales pueden acceder, clasificar en este programa de refugiados políticos. Básicamente estamos hablando de una manipulación contra nuestro país, contra la revolución. Pero es simplemente una agencia de viaje, donde el objetivo es chantajear a cubanos que si no haces cosas en contra de la revolución no te vas de Cuba. A pesar de que el gobierno revolucionario ampara la protección de embajadas radicadas en Cuba, diplomáticos norteamericanos y europeos estimulan y atienden a los cabecillas internos de la contrarrevolución. Para muchos, la CINA continúa siendo hoy el cuartel general desde donde se dirige cada provocación contra Cuba. La CINA siempre fue el lugar donde se planificó, donde se creaban, donde se manejaban, donde se orientaban todas las cosas que había que hacer. Nuestro gobierno nunca se ha equivocado cuando los ha acusado de que ese lugar se ha convertido en un estado mayor de la contrarrevolución. Tuve la oportunidad de recibir órdenes y constatar realmente el odio que Estados Unidos, es decir, el gobierno de Estados Unidos siente hacia nuestra revolución por varios funcionarios de este lugar tenebroso. Te puedo mencionar nombres como Timothy Brown, Diana Robin Mayer, Víctor Bokharov, Stephen Rice,
y otros que fueron los que más trabajaron por el momento que les tocó vivir con nosotros aquí en medio de esta escalada del gobierno de Estados Unidos hacia nuestra revolución. Yo tenía contacto con Parley, nos veíamos en su residencia cuando había una videoconferencia, había una recepción, pero él está en contacto conmigo a través de correo electrónico. Con Diana Robert Mayer pasó algo que aquí en Cuba pues marcó. Fue el momento en que más los Estados Unidos alzó la parada contra Cuba. Y esta funcionaria no pudo continuar su trabajo en Cuba, por lo cual viene Timothy Brown. Este funcionario es el que propicia como un estímulo a mi trabajo durante muchos años dentro de la contrarrevolución a que yo viajase a los Estados Unidos. Claro, él también lo hacía para que yo estableciera vínculos con organizaciones contrarrevolucionarias en Miami, fundamentalmente, y a partir de ahí desarrollar un trabajo que a posterior en Cuba pues le daría buenos dividendos a ellos. Allá me encuentro con viejos personeros de la contrarrevolución cubana, como Ricardo Bofill, Adolfo Rivero Caro y otros que estaban bien activos con relación a la contrarrevolución aquí al interior de Cuba. También, bueno, tuve contacto con el señor Gregory Adams. Este señor era el jefe de la Oficina de Prensa y Cultura, de la sección de intereses. En un momento dado, él llegó hasta orientarme. Recientemente, un cable filtrado por Wikileaks, enviado al Departamento de Estado por el jefe de la CIA, Jonathan Farrar, el 15 de abril de 2009, mostró que la llamada disidencia está desconectada de la vida del país, sin influencia en las generaciones más jóvenes. Señaló que los disidentes y sus agendas son prácticamente desconocidos, fuera del círculo de los diplomáticos extranjeros y la prensa. Afirmó que los líderes contrarrevolucionarios solo parecen dirigir sus esfuerzos a obtener recursos para solventar sus necesidades cotidianas y que definitivamente no gozan de apoyo alguno entre los cubanos. En medio de una peligrosa y convulsa situación internacional, el presidente de Estados Unidos dedicó tiempo para abordar de una manera distorsionada la situación de los derechos humanos en Cuba. El pasado 23 de febrero, un comunicado del presidente Barack Obama no escatimó adjetivos para exaltar a la contrarrevolución y manipular el primer aniversario de la muerte de un recluso que había sido sancionado por delitos comunes, quien desde Washington, Miami y Europa fue convertido en disidente por los medios de la desinformación imperial. Pese a las malas calificaciones que la propia sección de intereses norteamericanos en La Habana había concedido a los mercenarios en sus correos secretos por su baja catadura y desconexión social, el mandatario les patentizó su más firme compromiso de apoyo. En los momentos más difíciles, Moisés Rodríguez y Carlos Serpa Maceira defendieron los ideales de la patria como parte de esa contrarrevolución diezmada y servil a los intereses de la Casa Blanca. El primero en una época de limitaciones por la caída del campo socialista y la llegada del período especial en nuestro país. El segundo, en un contexto más reciente, matizado por una guerra ideológica que Estados Unidos se refuerza a partir de la aprobación del Plan Bush. Ambos, desde sus posiciones y circunstancias, demostraron cuánto puede hacer un revolucionario en defensa de su pueblo. Esto ha tenido un gran significado para mí porque, bueno, yo nací un 10 de octubre. El hecho de yo haber nacido ese día me ha comprometido mucho con la historia de mi patria. Para mí, el histórico presidio Modelo, donde Fidel Castro y los concadistas fueron llevados a prisión tras los sucesos del 26 de julio, significa mucho. ¿Qué les voy a decir? La isla forma parte ya de mi historia y está en mi corazón. La Lenin y la gente de Vladimir tiene mucho que ver. Fidel nos regaló esta escuela. Eso para mí tiene un valor excepcional porque ese fue el mayor regalo que me hizo en la niñez, en la juventud y en la adolescencia. Esta formación fue realmente el motor impulsor. Fue la constante para que yo siempre tuviera presente estos años de la Lenin. No, no es fácil. Tú tienes que estar pasando como un crápula, un enemigo, el ser más malo. Realmente fue muy difícil.
Y esto trajo como consecuencia que yo en ocasiones tuviera que llamar a mi oficial, por ejemplo, para conversar y un poco que yo descompresionar aquella carga que tenía en esos momentos, de lo que escuchaba constantemente. Por ejemplo, se hablaba de horas de gobierno, horas de revolución. Si hay una cosa que me puse muy contento es porque es un regalo que le voy a dar a mi hija Tita. Recuerdo, por ejemplo, las reuniones de padres de mis hijos, que mis hijos compartían con otros niños de sus padres, venían a la escuela orgullosos de sus padres, que trabajaban, y yo siempre pues traté de pasar inadvertido ante mis hijos en esta situación porque realmente no tenía ningún elemento que aportarle positivo. Estando yo con un grupo de contrarrevolucionarios, ella puso libertad para los 5 héroes, que eso ya le nació de forma espontánea. Yo nunca le dije, mía, escribe esto. Ella cogió la tiza en el medio del portal, puso libertad para los 5 héroes. Y me trajo problemas, o sea, con los contrarrevolucionarios, porque me dice, concho, ¿qué clase de educación tú le estás dando a tu hija que nada menos vino a poner libertad para los 5 héroes? Ser agente de la seguridad del Estado es un compromiso muy grande con la revolución. Para mí es entrega, es sentido de pertenencia, es compromiso. Los enemigos de la revolución dentro y de fuera no acaban de entender las lecciones, pero sí les digo una cosa, siempre habrá Emilio. Fueron muchos años de intensa labor, de mucho sacrificio y de un esfuerzo descomunal. No defraudé la confianza que se depositó en mí y en todo momento yo mantuve la convicción de patria o muerte, la mantuve dentro de los enemigos y públicamente la voy a saber enaltecer y me siento contento de que se haya depositado esta confianza en mí, porque para mí la fidelidad vale mucho. Fidelidad es Fidel, revolución, pueblo, Cuba. Este era el debut de Razones de Cuba en la televisión abierta en la Patagonia, nada menos que en el Canal de los Trabajadores, este programa de Cartago que hoy cumplía con esta misión de dar a conocer esa verdad oculta en los medios corporativos. Una verdad que indudablemente lacera, una verdad que está repleta de pruebas, repleta también de heroísmo y sobre todo de un detalle que ignoran aquellos que cobran en demasía por un servicio también prestado hacia los medios corporativos. Está repleta de ética. Vieron que la ética termina siendo un relato casi inconsistente frente a los detalles en los cuales a todo se le pone precio. La ética, como tiene valor, no tiene precio. Este detalle pequeño, mínimo del aporte de Cartago en TVC tiene que ver hoy con Peones del Imperio, este capítulo de la serie Razones de Cuba, que emitíamos para Latinoamérica, emitíamos para los amigos que nos están viendo en todo el mundo a través de la página web de TVC, y de alguna manera quedará también como testimonio de que estos documentales solo pueden ser emitidos cuando hay un respaldo y un relato atrás, que es el relato del Canal de los Trabajadores. No por nada no se pueden ver a veces en televisión pública mucho más masiva, sí en un canal que está siendo construido precisamente con ese detalle de la ética. Por eso esa relación casi intrínseca que a veces cuesta ver entre líneas, pero que une directamente a ese pueblo que está librando una batalla sin cuartel desde hace más de 50 años, con esta epopeya de relanzar un canal masivo de comunicación, como es un medio televisivo, al servicio de los que luchan, al servicio de los que curiosamente no forman parte de esa discusión sobre si hay precio o hay valor. Acá hay valor, entonces a veces los precios a ellos se les confunden. Nos despedimos hasta el próximo encuentro en Cartago. Acuérdense que tenemos nuestra página web, principioesperanza.com. Nos pueden escribir también a cartagotv@gmail. Próximamente habrá más detalles para seguir en contacto. Hasta un próximo encuentro acá por el Canal de los Trabajadores.